están? Ella es Flavia Dutra, psicoanalista de Brasil, precisamente de Brasilia. Ha venido creo que a las últimas 2 jornadas o más. 3, creo que 3. Las últimas 3 jornadas. Los trabajos de ella son muy buenos, se los recomiendo mucho. Muchas gracias. Y hoy va a hablar, ahí les puse el nombre de ella por si se les olvida y su email, por si la quieren contactar. Eso lo puse en la pizarra, Flavia. Y Sí. El tema de ella hoy es responsabilidad subjetiva e inconsciente, que buscamos la reubicación de la pregunta, ¿por qué se repite esto que me hace mal? Les comenté que tu presentación va a ser en español, ¿verdad? Sí, verdad. Voy a intentar. Sí, seguro una palabra u otra se te escapa y de última te preguntamos. Sí. Chévere, Flavia, gracias. Te dejo aquí el micrófono. Félix, ¿cuánto tiempo tengo? 45 minutos, sí. Incluyendo las preguntas y eso. Incluyendo las preguntas. Hora y cuarto, mentira. Sí, tienes razón. Hasta las 8. ¿Cuánto? Hora y cuarto. Hasta las 8. Hora y cuarto. Sí. Pero vamos a empezar entonces. Dale, buenísimo. Buenas noches a todos. Como Félix dijo, voy a trabajar el tema de la responsabilidad subjetiva. Lo que pretendo presentar para ustedes sobre este tema es una especie de demostración de que este concepto, el de responsabilidad subjetiva, no corresponde a la concepción del sujeto lacaniano, sino a una otra concepción del sujeto. He presentado este tema en el seminario de Alfredo el año pasado, no sé cuántos de ustedes han acompañado. No pretendo rehacer todo el recorrido aquí, sino traer algunos puntos importantes de la constitución del concepto de sujeto en relación a los cuales la responsabilidad subjetiva se aplica. La responsabilidad subjetiva es considerada por algunos psicoanalistas como un marco. Hay un psicoanalista acá en Brasil muy famoso llamado Jorge Forbes, que publicó un libro en 2012 o 2015, no me recuerdo bien. El título del libro es Inconsciente Responsabilidad, análisis del siglo XXI. Lo cito. Él dijo el siguiente: en el siglo XXI, el psicoanalista que cree en el inconsciente irresponsable no trata el síntoma y no lo cura. Muy perentoria esta afirmación, ¿no? Alfredo hace una crítica a la idea de responsabilidad subjetiva, así como hace también el PIC, apertura. Mi idea es traer mínimamente el campo en el cual se arma el concepto de sujeto, que es un concepto muy complejo, que tiene múltiples genealogías, y cómo este concepto se articula al sujeto en psicoanálisis al punto del inconsciente responsable ser considerado como el marco de la clínica psicoanalítica contemporánea. Tomo como referencia para desarrollar estos temas el libro de Alain de Liberac, Arqueología del Sujeto, volumen 1, intitulado El nacimiento del sujeto. La evolución de este concepto, del concepto de sujeto, se da en el terreno de la filosofía y de la teología. Solemos comúnmente asociar sujeto a Descartes, pero la red en la que surge el concepto de sujeto y subjetividad se remonta a mucho antes de Descartes. Liberac sostiene la tesis de que el sujeto pensante, el hombre, como sujeto agente del pensamiento, no es una creación moderna, aunque este concepto sea moderno de nacimiento. Tampoco es un concepto psicológico, mucho menos una invención de Descartes.
el concepto de sujeto es el producto de un largo encuentro entre teología y filosofía. Un encuentro muy antiguo, muy anterior a Descartes, que remonta a la antigüedad tardía. La tesis más general de ese nacimiento del sujeto es que el sujeto aristotélico, acá cabe una advertencia, porque el sujeto aristotélico es el sujeto que sus lectores le suponen a Aristóteles, a partir de la modernidad. Esta concepción no existe como tal en Aristóteles, ¿sí? Entonces, este sujeto aristotélico se convirtió en el sujeto agente de los modernos, haciéndose supósito, que quiere decir supuesto de actos y de operaciones. Para Aristóteles, la palabra sujeto designaba alguna cosa como un soporte o un sustrato dotado de una capacidad receptiva. Entonces, el inicio del sujeto moderno ya se anunciaba desde la Edad Media. Basta para eso recordar el término muy utilizado en la Edad Media, que es el de suppositum, en latín, suppositum intelligens, que es supósito traducido por supuesto. Este término presente en el vocabulario de la escuela, en el que el sujeto pensante aparece. El sujeto pensante aparece en la Edad Media a partir de este término, muy utilizado en el vocabulario de la escuela. Pero el suppositum intelligens no se lo consideró para la cuestión del sujeto, precisamente porque provenía de la teología, y la teología se le consideraba un saber menor. Por eso su contribución a este tema del sujeto fue casi que totalmente rechazada. Acontece que una serie de desdoblamientos conceptuales y desplazamientos, incluyendo las traducciones del griego para el latín, tendrían contribuido para que la experiencia del pensamiento se hiciera subjetiva, experiencia de un sujeto agente o causa de su pensamiento, y también que el sujeto se hiciera equivalente al agente y al yo. La subjetividad emergió en la modernidad definida por dos propiedades fundamentales: la autorreflexión, que es la transparencia de sí, y la autofundación o autonomía, que es el hecho de dictarse a sí mismo la ley de su obrar. La cuestión del sujeto cambió varias veces de sentido, así como las nociones designadas por el término sujeto. Esta cuestión se alterna en un complejo de preguntas-respuestas que aparece y desaparece en la historia de la filosofía y de la teología. Hoy... Flavia, ¿pudieras hablar un poquitico más lento, porfa? Sí. Gracias. Bueno, entonces, la cuestión del sujeto cambió varias veces de sentido, así como las nociones designadas por el término sujeto. Esta cuestión se alterna en un complejo de preguntas-respuestas que aparece y desaparece en la historia de la filosofía y de la teología. Este complejo se arma en una estructura. Julián, ¿podrías poner la primera slide, la primera figura? Ya está en pantalla, Flavia. ¿Sí? ¿Listo? Listo. Entonces, este complejo se arma en una estructura, un esquema teórico, a donde se envuelven términos, conceptos, tesis y problemas, y determinan la sucesión de figuras y de formaciones discursivas. Entonces tenemos en esta imagen estas preguntas que se componen en un cuadrilátero. ¿Quién piensa? ¿Cuál es el sujeto del pensamiento? ¿Quiénes somos? ¿Qué es el hombre?
ellas se componen y se encadenan de tal manera a articular la historia del sujeto. Dos de esas preguntas tienen que ver directamente con el pensamiento. ¿Quién piensa? ¿Quién es el sujeto del pensamiento? A nuestros ojos hoy, estas dos formulaciones son equivalentes, incluso en la proximidad que mantienen con las otras dos, que son al parecer tan viejas como la filosofía, que son ¿quiénes somos? ¿Qué es el hombre? Esta estructura o esquema teórico no es más que un sistema de lugares funcionales que se pueden invertir diversamente. Él nos indica en qué tipo de cuestiones el sujeto intervino. ¿Está bien? Las cuatro posiciones del cuadro de preguntas no siempre fueron ocupadas. A la pregunta, ¿cuál es el sujeto del pensamiento?, San Agustín no la responde, porque él rechaza la idea de un sujeto del pensamiento y sostiene que los actos o estados mentales no son inherentes a un alma, sustancia, como accidentes en un sujeto. Volveré a eso a poco, adelante. A la pregunta, ¿quién piensa?, solo responden aquellos que disponen de una alternativa, el hombre o el intelecto. Para los averroístas, no sé cómo lo llaman allá, averroístas, sería el intelecto, no el hombre quien piensa. Claro, los averroístas creían que el pensamiento se daba a partir de lo intelecto, un ente afuera del hombre. El punto es que en algún momento consolidado en la modernidad, el sujeto agente del pensamiento, equivalente al yo, es la respuesta para esas preguntas. Bueno, Libera propone dos esquemas para intentar dar cuenta de un acontecimiento de la modernidad, que es la equivalencia del sujeto, de la agencia y del yo, que Libera llama de ecuación fundamental del quiasma de la agencia, la equivalencia de esos tres términos, sujeto, agencia y yo. Una operación que se da en la modernidad y que redundó en la red de la subjetividad. La segunda figura, Julián, por favor. En esta segunda figura tenemos los dos esquemas que propone Libera. El primero, atribución, inherencia, denominación, acción con dobles flejas. Y el segundo, sujeto, supósito, persona y sustancia. El primer esquema es una especie de matriz donde se elaboran principalmente los términos que componen las instancias del cuadrilátero de preguntas. Algunos de los términos de los esquemas tienen origen griego, otros latino. Algunos pertenecen al lenguaje de la filosofía, otros al de la teología. Pero el concepto de sujeto, su asimilación al yo y a la agencia surgen de la relación entre esos términos, de su articulación. Las relaciones en tiempo, materializadas por flechas dobles, pueden, a lo largo del tiempo y de la confrontación de modelos, ser sustituidas por flechas simples, orientadas, signos de equivalencia o de igualdad, signos marcando una diferencia entre esos términos o una incompatibilidad. Eso cambia muchísimo. La polisemia de los términos que los componen justifica que ninguna disciplina sea suficiente por sí sola para facilitar el acceso a ellos. La complejidad de las relaciones que los unen
explica que ninguna disciplina puede recorrer por entero la red solo desde su punto de vista. Vamos a trabajar con esos esquemas que nos ayudan a pensar qué concepto de sujeto se le aplica a la noción de responsabilidad. Los dos términos de atribución e inherencia se refieren a una distinción en Aristóteles. Flavia, Sí, se estaba cortando un poquito. Estabas diciendo que los dos primeros términos, atribución e inherencia, se refieren a una distinción encontrada originalmente en Aristóteles. ¿Sí? ok, ¿Está bien? sí, sí. ¿Ok? Entonces, esta distinción ha conocido diversas formas, incluso opuestas entre sí. Desde el punto de vista de la emergencia del sujeto moderno, la distinción entre atribución e inherencia fundamenta la teoría general de la cual ciertos medievales sacaron la teoría del sujeto psíquico o mental, a partir de esa primera distinción. La distinción entre el sujeto de la atribución y el sujeto de la inherencia es lógica, determinada por dos tipos de predicación. En un primer caso, el predicado es aquello que se dice de un sujeto, que se le atribuye, ¿sí? Para el sujeto de atribución, eso se aplica. Y aquello que es como en un sujeto, lo que le es inherente para el sujeto de inherencia. Predicación accidental para el primero y predicación esencial para el segundo. Una versión o variación de los sujetos de atribución y de inherencia es la distinción entre sujeto lógico y sujeto ontológico. Al sujeto lógico le corresponde el sujeto de atribución y al sujeto ontológico le corresponde al sujeto de inherencia. Se dice, por ejemplo, que la mente es sujeto ontológico en la medida en que ella es sujeto de la inherencia de estados o actos mentales. Y se puede decir también que la mente es sujeto lógico en la medida en que se le atribuyen cualidades. De esa distinción entre sujeto de atribución y sujeto de inherencia surgió la teoría del sujeto conocida como el atributivismo. El atributivismo es un principio de la psicología moderna. Está en fundamento precisamente. El atributivismo interpretó los actos mentales como atributos o predicados del alma, del espíritu, de la mente y finalmente del yo, del mí y de la conciencia. Subjetividad y atributivismo están estrechamente vinculados. Podemos ver los efectos de ese vínculo en la interpretación del inconsciente como un atributo de la persona aquí confundida con el sujeto, entonces las funciones, lo recalcado como atributos del inconsciente. El atributo requiere un soporte sustancial, un soporte que es una sustancia. Vean, si no se puede tomar al inconsciente y al sujeto de ese modo. Fíjense, el sujeto que tiene un inconsciente como atributo es el soporte del inconsciente que le es atribuido. El sujeto es aquel a quien el atributo del inconsciente es supuesto, por lo tanto es una sustancia, en la medida en que debe haber algo que soporte el atributo. No puede ser nada. El atributivismo requiere al sustancialismo. No hay uno sin otro. Un otro movimiento muy importante para la consideración del sujeto moderno, del concepto de sujeto moderno, es el siguiente. Hubo una asimilación progresiva
de la predicación accidental por la predicación denominativa. Y se estableció otra distinción, sujeto de iniciación y sujeto de denominación. No se pueden considerar las transformaciones del sujeto moderno sin darse cuenta de la denominación. Sujeto de iniciación se refiere a la sustancia relativa a los accidentes que le son inherentes, como la nieve es sujeto de la blancura que le es inherente. ¿Sí? El sujeto de denominación es aquel de quien se dice algo que no necesariamente le es inherente. Aquí, la denominación es aquello que es dicho de un sujeto. Bueno, la historia del sujeto es una historia de sustituciones y el sentido de denominación se fue convirtiendo en sinónimo de predicación. El sujeto aquí es aquel que soporta el predicado. Entonces, la predicación denominativa desempeña un papel central en la historia del sujeto. Ella está implicada en la casi totalidad de los principios de la atribución. Por ejemplo, el principio de la denominación del sujeto por el accidente, el principio de la denominación del sujeto por la propia acción y el principio de que toda acción es supuesta a un agente. Aquí tenemos al sujeto determinado por el accidente, por la acción que se le supone, y que el supuesto, la soporta como agente. ¿Sí? En la modernidad, el sujeto es pensado al mismo tiempo en dos planos. Como sujeto de la atribución, que es un sujeto psicológico, y como sujeto de la imputación, que es un sujeto moral. Acontece que prácticamente la atribución ha migrado hacia la imputación, fusionándose con ella. El sujeto al que se le atribuía alguna cosa se hizo imputable. Aquel al que se le acusa de algo. La imputación, que es una acusación moral, reemplazó la atribución, que es neutra, ¿sí? En la modernidad. ¿Qué es lo que conduce de uno al otro? Del sujeto de atribución al sujeto de imputación. Veamos cómo se dio ese desplazamiento. La imputación primero se piensa como hecha del exterior, ¿sí? En un segundo momento, la imputación se piensa como debiendo hacerse desde el interior por el agente. Es el momento en el que el agente se reconoce a sí mismo como propietario de sus actos, responsable no solo por las acciones presentes, sino por las pasadas. Esto se debe a un concepto. Este cambio se debe a un concepto, al concepto de persona de Locke. Para Locke, persona designa lo que se entiende por sí mismo. La palabra persona es un término jurídico que apropia acción. Estoy hablando en portugués. Sí. Dije. ¿Julián? Perfecto. Sí. Entonces, la palabra persona es un término para lo jurídico que apropia acciones. La personalidad se extiende hasta el pasado por medio de la conciencia que hace que la persona se interese en acciones pasadas, las reconozca como suyas, las impute así y se haga responsable por ellas. Atribución y propiedad sí corresponden. Eso que me has atribuido es mío, mi propiedad. Y yo debo responder por lo que es mío, lo que me hace responsable. El pasaje de la atribución a la acusación en el sujeto moderno puede pensarse a partir de Locke
en la medida en que la persona se vio convocada a responder por aquello que le era atribuido. El atributivismo culmina en una teoría de la responsabilidad, ¿sí? Saint-Just, así como Lacan, combaten el atributivismo. Pero nosotros sufrimos los efectos de ese pensamiento hasta hoy. Si trabajamos con el inconsciente anclado en el atributivismo, el inconsciente como propiedad, necesariamente es un paso lógico ese. Llegamos a la responsabilidad, ¿sí? Es una consecuencia lógica del atributivismo. Lo que ocurre es que determinada cualidad deja de ser solo un atributo de alguien para ser algo por lo cual uno debe responder. Es muy importante esta maniobra para una crítica de la experiencia del psicoanálisis. Primero, se atribuye el gozo al paciente, tú gozas. Segundo, se hace del gozo una propiedad, ese goce es tuyo. Después, se cobra que uno se haga cargo de su propio goce. Lo analista acusa al paciente de tener un goce y le cobra responder por eso. Bueno, ¿cuál es el sujeto? ¿Cuál es el modelo de sujeto con el que se trabaja en este análisis? El sujeto de imputación, ¿sí? Y no el sujeto lacaniano. Ahí se encuentra la responsabilidad del analista, aquella a la que Lacan se refiere en Ciencia y Verdad, que es que el analista es responsable por el modelo de sujeto que elige para conducir su práctica, sabiéndolo o no. Lo que vimos en este ejemplo es un modo de concebir al sujeto del psicoanálisis como el sujeto de imputación anclado en el concepto de persona de Locke. ¿Ustedes creen que Kant propone la subversión del concepto de sujeto, la reforma en su entendimiento para que lleguemos a eso? No tiene sentido. No se necesita subversión alguna para llegar a eso. Es el modelo corriente. El sujeto de imputación es el modelo corriente. Y él es responsable. La conciencia de Locke es un operador cuya función es transformar al sujeto de atribución en el sujeto de imputación, extendiendo su responsabilidad hasta el pasado. El sujeto de imputación es responsable y culpable. La concepción de Locke de la persona sufre por su vez la influencia de la definición de persona natural de Thomas Hobbes, donde gana la idea de propiedad, reconocimiento y confesión entrelazados en el entendimiento de lo que es persona. Podríamos decir de ese modo: soy lo que tengo, lo que admito, lo que confieso, lo que confieso. Aquí tenemos la identidad personal basada en la conciencia y en la apropiación de los actos. Yo me reconozco en aquello que me es propio, que es mío, y más específicamente en aquello que admito como mío. ¿Sí? En esa perspectiva se puede pensar el sujeto como propietario de su inconsciente, su goce, y responsable por eso. El sujeto cerrado, inconsciente como una célula, y responsable por él desde hasta el pasado. Tenemos de ese modo el inconsciente del paciente y el inconsciente del analista como dos esferas separadas, dos propiedades con fronteras bien demarcadas. Concebir al sujeto en inyección de otredad impide cualquier tendencia a concebirlo como propiedad. Él, retomando el atributivismo, como he dicho, el atributivismo está
en el principio de la psicología moderna y se opone y al mismo tiempo depende del sustancialismo, que generalmente es referido a Descartes. Liberal coloca el atributivismo como principal herramienta histórica, metafilosófica de la arqueología del sujeto. Por atributivismo designa toda doctrina del alma, del pensamiento, del intelecto, del espíritu, de la mente, que reposa sobre una asimilación de estados o de actos psíquicos a atributos o predicados de un sujeto definido como él, como yo. El atributivismo y el sustancialismo son dos interpretaciones de un mismo esquema conceptual, el par sustancia-atributo. ¿Sí? En el atributivismo, el espíritu es un atributo y el cuerpo una sustancia. El espíritu es un atributo del cuerpo que es una sustancia que lo soporta. En el sustancialismo, el espíritu es sustancia, un sujeto de propiedad, y el cuerpo una otra sustancia. ¿Sí? Ahí en el sustancialismo tenemos un sujeto que es sujeto y soporte de propiedad. Tenemos aquí una otra importante influencia de la correlación entre sujeto y sustancia. El cartesianismo es considerado de forma unánime como el paradigma del sustancialismo. Descartes evoca el argumento de que la nada no puede tener ningún atributo real, pues no puede haber allí atributo sin sustancia, ni cualidad o propiedad sin sujeto, ni pensamiento sin cosa que piensa. Exactamente el hecho de que no se le puede atribuir nada a la nada. La nada no puede ser sujeto, tiene que tener un soporte sustancial. De ese argumento se puede inferir su cogito, el cogito cartesiano. Pienso, luego soy cosa pensante. Aquí es donde Descartes es más aristotélico. En Aristóteles existía la exigencia de colocar una cosa, una sustancia, en el fundamento de toda actividad o acción. Solamente una cosa o sustancia podía ser causa, motor de algo. Agencia es una disposición a obrar. Se necesita un sujeto encarnado en un cuerpo, soporte de esa disposición. Volviendo a los segundo esquema, en este segundo esquema son articulados 4 términos indispensables para la red de la subjetividad, que justamente es la red que marca la modernidad y que inaugura una nueva discursividad. Tenemos estos términos: sujeto, supósito, persona y sustancia. Flavia, Podemos, ¿sí? supósito es supuesto, ¿verdad? Sí, sí, está en latín. El Buenísimo. término que está en latín, en liberal, no, supósito es supuesto. ¿Sí? Ok, buenísimo. Podemos ver hasta ahora que la correlación sujeto, sustancia y agente es bastante anterior a Descartes, a pesar de que se le atribuye la paternidad del sujeto moderno que conecta estos términos. ¿Sí? La conexión entre esos términos, sujeto, sustancia, agente y yo, se cierra en la modernidad. ¿Sí? El punto de partida para trabajar este segundo esquema es la definición medieval de Boecio, de la persona como sustancia individual de naturaleza racional. Esta es la definición medieval de Boecio, que da de persona. Pero, Boecio Flavia, señala, sí, Boecio es... Boecio, un medieval, Ok, ¿cómo se escribe? Boecio, con B larga. Ezio.
¿Sí? E-I-O. Vedanga, O-N. Un teólogo medieval. Boesio. Así como suena, Pues. Vedanga y C. Ahí está. Sí. No escucho bien. ¿Ah? Ahí está. El punto de partida para trabajar este segundo esquema es la definición medieval de Boesio, esta, de la sustancia individual de naturaleza racional. Boesio señala que su definición de persona solo traduce en latín lo que los griegos llamaban hipóstasis. Hipóstasis, que es un término traducido por supósito, supuesto, sustancia, suppositum intelligence. Tiene varias traducciones. ¿tá? Entonces, la hipóstasis de los griegos corresponden a lo supuesto, ¿sí? El supósito de Boesio. En sus traducciones, el sujeto pensante fue equiparado a sustancia, ¿sí? En la operación de traducción. A partir de Descartes, la tendencia general en el occidente es concebir al sujeto como un individuo, idea anclada, entre otros factores, en esta definición de persona de Boesio. Vean si no tenemos aquí la sustancia pensante en la definición de Boesio, muy anterior a Descartes. Esta concepción insta a la consideración del sujeto como uno, como individuo. Tenemos aquí un punto de sinonimias: persona, sujeto pensante, sustancia, supuesto, individuo. El discurso de la subjetividad, donde justamente se considera la equivalencia entre sujeto, agencia y yo, está anclado en algunos principios medievales que determinaron la emergencia del sujeto moderno a partir del quiasma de la agencia. Estos principios propiciaron la correlación del término agente con el término sujeto. Son respectivamente los siguientes. Julián, la próxima figura, la 3, por favor. ¿Listo? El primero, los principios medievales. Son los tres siguientes. El principio de la denominación del sujeto por el segundo, el principio de la sugestión de la acción a la potencia de un agente, o sea, una acción está sometida a la potencia de un agente y el agente determina la acción. Esto se vincula a un tercero, que es el principio de la operación por la forma del operador. Es decir, la operación está determinada si hay operador. ¿Sí? Sí, espere. No hay Flavia. simple. ¿Sí? ¿Nos repites la C de nuevo, porfa? Porque está un poco mala la conexión. Los tres principios. No, solo la C, el tercero. El tercero es el principio de la operación por la forma del operador. ¿Qué quiere decir lo siguiente? La operación está determinada por el operador. Hay pensamiento si hay pensador. No hay pensamiento sin un sujeto que piensa, según ese principio, ¿sí? Del complejo formado por los dos primeros principios, es posible deducir desde la Edad Media hasta la modernidad las siguientes proposiciones. Bueno, la figura 4, por favor, Julián. Es posible deducir las siguientes proposiciones. Primera, toda acción requiere un agente. Segunda, toda acción requiere un sujeto. Tercera, toda acción requiere un sujeto que es un agente. Y la última, toda acción requiere un sujeto que es su agente. El nacimiento del sujeto moderno, reivindicador del mí, del yo y del título exclusivo del sujeto, puede pensarse a partir de la relación entre las diversas formulaciones y cruzamientos de esas proposiciones. ¿Sí?
no encontramos cierto modo de entendimiento del sujeto del inconsciente en esas proposiciones, en las que el sujeto del inconsciente se le considera un agente. Si hay manifestación inconsciente, hay un sujeto que es su agente. ¿Sí? Es posible que la propuesta de Lacan nos lleve a pensar según esos principios medievales. Aunque Lacan reconozca el brillo del medioevo y lo hace, es posible que la propuesta de Lacan nos lleve a tomar al sujeto del inconsciente adentro del esquema aristotélico de la sustancia y de lo accidente, o en eso recibiría justamente el fracaso de su enseñanza. Es una pregunta. El psicoanálisis nace en la red de la subjetividad que tiene como punto inaugural el cogito cartesiano. La red de la subjetividad tiene el ego, el yo, como protagonista de la escena. El yo, el ego, se convirtió en el sujeto insigne, adquirió el estatus del ente más verdadero en esa discursividad. A este hombre, concebido de esa manera, libre, autónomo y responsable, se le abre la posibilidad del análisis. No es posible el análisis. El análisis se ubica justamente en la red de la subjetividad, que conecta esos términos de sujeto, agencia y yo en una equivalencia. ¿Sí? Y a este hombre se le abre la posibilidad del análisis. Al hombre en el Oriente Islámico no sería posible. Al hombre trágico de la antigüedad clásica, sufridor de un destino, ¿le sería posible analizarse? El psicoanálisis surgió en el campo donde este concepto del hombre fue engendrado. Pero es con esa concepción de sujeto que coincide con la del hombre autónomo y responsable que debe operar un analista, o cabe justamente al analista subvertir la noción del sujeto corriente. La imputación preconiza el hazte cargo, que sí posibilita la búsqueda por análisis. Al analista cabría subvertir a este sujeto concebido de esa manera como imputable, para dar lugar a un otro sujeto, al sujeto del inconsciente, concebido en inyección de otra edad. Y cabría esta subversión en la experiencia del análisis y en la teoría psicoanalítica. Lo que se llama responsabilidad subjetiva en psicoanálisis es responsabilidad individual y está vinculada al yo. Y para que un análisis se dé, es necesario contar con la responsabilidad de uno, de alguien, no necesariamente aquel que está en análisis, en el caso de los niños, por ejemplo, ¿sí? Pero que alguien se responsabilice por sostener el trabajo es condición para que ocurra, que lo pretenda, que va a las sesiones, que pague, que hable. En eso hay responsabilidad. La persona es responsable por las consecuencias del inconsciente. Queriéndolo o no, cada uno arca con eso, es llamado a responder por eso. Así se lo plantea hoy. El sujeto es así entendido y situado socialmente en el occidente, desde que la imputabilidad es la condición que lo define, ¿sí? Y el sujeto es responsable en la medida en que es llamado a responder por lo que le es atribuido. No tenemos cómo escapar de la imputabilidad subjetiva, en el sentido común, socialmente hablando, que es bien moderna, perdura hasta hoy, e impone a cada uno hacerse cargo de lo que parece. Pero que el analista conduzca el análisis en esta dirección es neurotizante y es conducible en la dirección de la culpabilidad, ¿sí? ¿Por qué se repite eso que me hace sufrir? ¿Qué decido hacer con este síntoma del que padezco?
padezco. Ahí está planteada la dimensión de la responsabilidad. Una vez que estoy llamada a responder por eso, considere o no su naturaleza inconsciente, soy convocada a hacerme cargo de eso. Ese es el modo como las personas se enfrentan a su sufrimiento hoy y el modo en el que se espera que lo encaren. Esto puede habilitar la búsqueda de un análisis. Me hago cargo de lo que padezco, voy a tratarlo de alguna manera. Que el analista siga en esta línea es otra cosa. Un análisis tendría que tomar otro rumbo. Mantenerse ahí le colocaría en la misma dirección de un trabajo de coaching. ¿Sí? De hacerse cargo, a considerar que yo hago que eso suceda, yo fiz, yo hago que aconteçam lo que mis síntomas, mi goce, eso es un paso. ¿Cuánto tiempo tengo aún? Media hora. Sí, entonces voy a hablar un poco acerca del cógito. Tiene un desdoblamiento que me parece importante para esta cuestión. Flavia, ¿sí? si sientes que tenemos como una sección para preguntas, quizás sería bueno abrir la sala. Ah, sí. Entonces voy a concluir, sí. Entonces voy a pular esta parte. Sí, un minuto. Concluindo. Solo la posición de Lacan acerca del cogito, que justamente él opera una subversión del cogito y coloca al sujeto del inconsciente en la dirección contraria de la agencia y de la responsabilidad, ¿sí? Lacan ahí en el cogito se suma a una larga discusión y toma un partido en ella. No voy a traerlo acá, no daría tiempo. Y concluyendo, la figura 5, una citación de Lacan, para concluir, el sujeto del discurso en el seminario de 17, clase 5. El sujeto del discurso no se sabe en tanto sujeto que sostiene el discurso. Que él no sepa lo que dice pasa. Siempre nos las arreglamos. Es difícil decir. Pero lo que Freud dice es que él no sabe quién lo dice. La pregunta por el quién, que es la pregunta farol de la filosofía del sujeto y de la egología, frutos del código cartesiano, requiere un sujeto como respuesta. En el psicoanálisis, que sostiene al sujeto en emisión de otredad, no es posible tener al individuo como respuesta a la pregunta por el quién. ¿Quién? Si no hay quién, alguien. Entonces, ¿cómo puede haber responsabilidad, ya que esa es siempre individual? ¿Sí? Una cita más, que me parece fundamental, que Lacan hace acerca de hace una afirmación contundente sobre el descubrimiento de Freud, que es la figura 6. Su descubrimiento de Freud fue, ¿está bien? Se cortó acá. ¿Me escuchan? Sí, todo bien. Sí. Su descubrimiento fue el haber deletreado, escondido el inconsciente. Y los desafío a que digan que eso puede ser otra cosa que no sea la observación de que hay un saber perfectamente articulado por el cual, hablando con propiedad, ningún sujeto es responsable. Entonces, el sujeto del inconsciente, cuando se le atribuye una responsabilidad, este sujeto es hipostasiado, sustancializado y transformado en yo, agente. Y ahí, por supuesto,
y la gente es responsable, ¿sí? Bueno, voy a parar acá para ver si conseguimos conversar un poco, charlar un poco. ¿Alguna pregunta? Flavia, entonces, a ver, la propuesta que estabas haciendo es que a nosotros en el consultorio, digamos que nos va a venir un sujeto responsable, es decir, un sujeto que se cree a sí mismo individuo y que busca por qué le pasa lo que le pasa, digamos, qué tiene mal él que está haciendo esto mal. Se cortó, no te escucho. Bueno, voy de nuevo. ¿Me escuchas ahora sí? Sí, ahora sí. Buenísimo. ¿Sí? Mi pregunta era, me parece que estás delimitando lo que sería más o menos cómo vienen muchos de los pacientes y después una subversión posible respecto a eso, que sería el proceso psicoanalítico. Sí, Entonces tendríamos como que los pacientes nos vienen de una manera que sería el sujeto responsable, el que te tienes que hacer cargo de tu voz, que es justamente lo que los psicoanalistas contemporáneos proponen, ¿sí? O la clínica que ellos proponen. Perfecto. O sea que más bien, ahí ya cabría hacer el comentario de que la clínica psicoanalítica contemporánea propuesta es una clínica diagénica, es decir que es un mal que, una cura que hace más mal que lo que cura. Sí, es algo interesante. Sí, perfecto, Félix. Claro. Es eso. Y ¿Sí? Decime. Recuerde del seminario 20, donde Lacan trae la cuestión de la unidad ratera, que es preciso considerar que se tratan de dos, al individuo y al sujeto. No tratarlo como una unidad ratera. Justamente lo que propone el psicoanalista brasileño que cité en el comienzo de mi habla hoy, ¿sí? Que el psicoanalista que no considera el inconsciente responsable no trata, no hay análisis sin la responsabilidad del inconsciente, sin la responsabilización del inconsciente. Eso, ¿con qué sujeto trabaja esta psicoanálisis? Con el sujeto de imputación. ¿Sí? Es claro que eso llega, pero cabe al analista el trabajo de subversión. Perfecto, Félix, es eso. Hola Flavia, te habla Norberto Tiempo. Hola Norberto, ¿cómo estás? Mira, es bien interesante lo que veniste diciendo y despejando, porque rápidamente se me apareció una viñeta propia de la clínica, que uno podría encuadrar, ¿no es cierto?, en una síntesis muy reducida, que ante la, digamos así, la responsabilización al yo y al individuo por lo que dispara, por así decir, el saber inconsciente, le oponemos en la dirección de la cura, ¿no es cierto?, la inmixción de otredad, ¿no? Por ejemplo, te comento esta viñeta a ver qué me parece, porque me parece que va a encuadrarse en esto que estamos conversando. Una paciente empieza a advertir y a quejarse de que su posición ideológica, muy difundida, su posición ideológica, sí, muy difundida, en los años 70, por ejemplo, es decir, se anotó bajo esta consideración: los pobres son buenos, los que tienen un poco de plata habría que ver si no son tantos porque se
siempre es mala vida, ¿no? Es decir, resumiendo, los pobres son buenos, los ricos son malos. Esta ideología fue bastante difundida en cierto momento de la historia más o menos próxima, ¿no? ¿Estás de acuerdo? ¿Estás de acuerdo? Bien. Bueno, esta paciente se quejaba porque dice, ¿cómo puedo ser tan boluda, perdón la expresión, de que me subí a ese colectivo, a ese medio de transporte, que no sé cómo se llama, a ese tren, si querés? ¿Cómo me subí a ese tren? Bien. Y la intervención fue, lo que pasa... Norberto, no escuché la última parte. ¿Esta paciente? Ah, claro. La paciente se reprochaba a sí misma, sí. porque es una ideología simplificadora, segregacionista, reduccionista, y es un tren al cual no nos debemos subir, digamos así. ¿Comprendés lo que estoy diciendo? Sí, sí, comprendé. Entonces, la paciente pasa por autorreprocharse muy duramente el haberle hecho caso a esa ideología que en algún momento se difundió tanto. Pero se lo atribuía como algo que había surgido de ella, de su propio pensamiento, cuando en realidad eso que ella pensó ¿cómo? Es de época. Es de época. Se pensaba eso. No es algo, digamos, atribuible a ninguna sustancialidad, digamos, que se sostendría, no se sabe, bueno, Manes dirían en una parte del cerebro. No sé si Perdón, Manes es un famoso neurocientífico que tiene muchísima popularidad en la Argentina y que hace estrago en cuanto a la cosa seductora que tiene su discurso. Porque encuentra causa rápidamente. Ante eso está localizado en tal parte del cerebro, plim plum plan, listo. Quedamos todos tranquilos. Sí. Se difunde rápidamente porque encuentra en el pensamiento difícil para mí hablar espontáneamente y hablar. Perdón, cosa es que no se comprendió lo último que dije. Que no te entendió vos. Sí. No escucho. Está muy cortada. Está muy cortada, sí. No, que me... A ver, ahora, Flavia. Sí, Norberto, ahora sí. Sí. No, ¿qué decías vos, decías? Sí, el neurocientífico tiene propagado su pensamiento como pólvora, porque es el pensamiento corriente. Claro. ¿Sí? Sí. La subversión requiere un trabajo tremendo. Sí. Tremendo. Sí. Pero si uno está advertido, puede hacer la intervención que diluya, digamos, esa función cristalizada del paciente, que está únicamente en el discurso. El autorreprocharse, si el analista sigue, sí, claro, usted tendría que dejar eso. Es decir, no trabajando sin la inyección de enfermedad, resulta más complicado el asunto. Y quiero decir que esto de la inyección de enfermedad es una operatoria cotidiana de la clínica. Si uno está advertido que debe operar con ello. Recibí hace un tiempo una persona en análisis que vino de un otro análisis y me decía que el analista le atribuía la responsabilidad por su cáncer. Aquí llegamos. Es el colmo, sí. Es verdaderamente el colmo, sí. Aquí llegamos. Y sí. ¿No? El de terror. Yo hago todo, yo hago un hijo psicótico, yo hago un hijo adicto, yo hago todo. Sí. Sí. Es iatrogenia, verdaderamente. Sí. La operación de imputabilidad es directamente enferma mucho más de lo que estaba. Pero es el modo corriente como se piensa al sujeto hoy. Sí, efectivamente. Hasta el punto que, por lo menos en Buenos Aires, es
muy frecuente escuchar analistas de cierta edad diciendo, bueno, a mí me va bien porque trabajo sobre el fracaso de los otros, ¿no? Quiere decir que mi trabajo viene disparado de que los otros fracasan, pero como cada uno dice eso, resulta ser que todos fracasan. Sí. Gracias, Alberto. No. Por favor, eso. ¿Qué tal? Buenas noches. Soy Buenas María noches. y quería hacerte una consulta. No recuerdo muy bien en qué seminario de Lacan la frase de nuestra posición de sujeto somos siempre responsables. Está en Ciencia y Verdad, en los escritos. Bien, y en relación a eso es mi pregunta. Después de haber hecho el recorrido que hiciste, el sujeto de la atribución, el sujeto de la responsabilidad, si bien no creo haber entendido la diferencia, ¿a qué se refiere Lacan expresamente con esa frase? ¿De qué sujeto está hablando y de qué responsabilidad? ¿Se refiere al analista? Esa frase en el Ciencia y Verdad. Sí. Sí, Tu exactamente. pregunta, sí. Alfredo la trabaja muy bien, ¿no? De nuestra posición del sujeto, yo acá la mencioné de pasaje. De nuestra posición de sujetos somos siempre por el modelo nuestra práctica, ¿sí? De nuestra posición de sujeto en singular, ¿De qué nuestra conceptos? concepción de sujeto, Claro, según aquella la concepción, que la idea de para conducir nuestra práctica. Ujú. De esa somos nosotros, analistas, responsables. ¿Sí? Sí, así la había entendido, pero igual quería que la aclarara, porque me parece que parte de los malentendidos que surgen en el ámbito universitario, por ejemplo, al transmitir algo de la enseñanza de Lacan, tiene que ver con esta extrapolación que se hace de ciertas frases y que quedan después vinculadas a conceptos erróneos como el que estábamos tratando. Se hace todo el tiempo estas extrapolaciones, porque el entendimiento de Lacan requiere la reforma en nuestro modo de entender intuitivo, común, que es lo que se piensa. Entonces, todo el tiempo se conduce Lacan para el pensamiento corriente. Todo el tiempo hacemos eso. El inconsciente responsable es una maniobra de esa misma dirección. Así es, muchas gracias. Llevar el María. pensamiento lacaniano que va contra corriente a la corriente común. ¿Sí? Seguro la escuchó después decir que siga. Sí, sí, Flavia, te escuchamos. No ¿Me termina. escucho? Sí, te escuchamos. Continúa. ¿Alguna pregunta más? Es una advertencia clínica importantísima. A ver, abramos la conversación un poco más. una fuerza. ¿Sí? Te excede. Flavia, Félix, de nuevo. Perfecto. En la última cita que pusiste, había una parte donde se hablaba de un saber que no es atribuible a ningún sujeto. Bueno, el cual Se saber... cortó Félix. Dale, voy de nuevo. En la última cita que pusiste, dice que hay un saber perfectamente articulado por el cual, hablando con propiedad, ningún sujeto es responsable. Sí. ¿Eso es lo que tú propones que sería una manera de subvertir el sujeto responsable con el que llega el paciente? No, acá
No, acá no está planteada la manera de subvertir. La manera de subvertir es una operación compleja, tanto teóricamente cuanto clínicamente. Acá Lacan me parece que afirma que acerca del saber inconsciente, la articulación del saber inconsciente no es de persona ninguna, no es responsabilidad de nadie. Ningún sujeto es responsable por esta articulación del saber inconsciente. Pero la manera como se da esta subversión es un trabajo tremendo. No sé si te respondo, Félix. Sí, sí. No creo que en esta cita está planteada la manera como se hace. Hola Flavia, ¿cómo te va? Te habla Adriana. Hola. Hola. Quisiera si podías exponer un poco más, habías hablado del sujeto de la atribución en oposición al sujeto en inyección de otredad. Si podrías explayarte un poquito más en sujeto en inyección de otredad, por favor. Al sujeto de atribución se requiere una sustancia que es el soporte de sus atributos. ¿Sí? El sujeto de atribución está, por definición, sustancializado, porque requiere algo que soporte lo que le es atribuido. Es el inconsciente entendido como un receptáculo lleno de contenidos, ¿sí? El sujeto de atribución, el sujeto del inconsciente puede y es con frecuencia comprendido de esa manera. El sujeto de inyección de otredad se deshace la sustancia. ¿Sí? En eso no puede desarrollar hoy, pero en eso el pensamiento de Lacan se aproxima muy al de San Agustín, que piensa al sujeto en inyección de otredad. Que piensa, San Agustín dijo que los actos mentales están presentes en la mente no como un atributo de una sustancia, mas como la mente misma, como las tres personas divinas, Dios, Padre, Espíritu Santo e Hijo. Eso es San Agustín. Están presentes, se interpenetran. ¿Sí? Esa es la idea de Agustín, que combate al atributivismo. Lacan combate al atributivismo con esta noción del sujeto en inyección de otredad, que se deshace, no sé si esa es la palabra, deshace, sí, está bien. Las sustancias. Eso piensa y toma distintas personas. No soy yo que pienso, ni usted. ¿Sí? El sujeto en interpenetración con el otro, al punto de no poder decir, es lo que Norberto Troce hoy ayuda a pensar, de no poder decir que eso soy yo que pienso, soy yo que hablo, y no usted. Y ese otro fue usted. ¿Sí? Es una idea de interpenetración que deshace los individuos. La contramano de los individuos. ¿Sí? Gracias, Flavia. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta más? Sí, Flavia, te habla Jorge Núñez. ¿Qué tal? Te quería hacer una consulta. Estuviste hablando del sujeto de atribución y sujeto de imputación. Entiendo que el sujeto de atribución es un elemento necesario para poder pasar a sujeto de imputación. Pero entiendo que hay un cambio
Ese cambio, que ya es de orden acusatorio, digamos, ese cambio se produce, entiendo que no en San Agustín, por lo que acabas de mencionar, entiendo que quizás es más desde el lado de la escolástica. Dijiste la escola, no sé si es como lo decís en portugués, pero ¿cómo se produce ese pasaje de sujeto de atribución a la imputación? ¿Es con la escolástica? ¿Es otro elemento, otro factor? Según Liberá, es con el concepto de persona de Locke. Según Liberá, este concepto de Locke, de persona, es lo que posibilita el pasaje de la atribución que era neutra para la imputación, que es una acusación moral. ¿Sí? Este pasaje se produce a partir del concepto de persona de Locke, según Alain de Liberá. Que justamente articula atributo con propiedad. Lo que me es atribuido es mío y yo debo responder por lo que me es atribuido, por lo que es mío. ¿Sí? Entonces, de lo que me era atribuido, pasamos a lo que yo soy acusada. El hecho de tener que responder por lo que me es atribuido me hace responsable. Claro, entiendo que de lo que me ¿sí? Entiendo que estás señalando de que si me hace responsable y yo tengo que responder, me convierte en sujeto agente de la resolución. Imputable. Okay. Imputable. ¿Sí? Gracias. ¿Alguna más? Muchas gracias, José. Aprovechemos unos minutos que quedan. Vos sabés que siempre me quedo pensando en la famosa frase del Seminario 17, cuando nos dice que de lo que se trata es de un saber articulado del cual ningún sujeto es responsable. Entonces me pregunto, me pongo a subrayar esto de saber articulado. Y la pregunta es, ¿quién articula? Pensando, por ejemplo, en el caso de Freud. Sí, está bien. El asunto es el lenguaje, ¿de qué manera? Está bien. El asunto es, ¿quién articula? ¿No? ¿El yo? No. No. ¿Quién? Me parece que acá... Sí, a ver, ¿qué decías? ¿Qué decías, Flavia? ¿Ibas a decir algo? Me parece que acá no cabe la pregunta por el quién. A ver. La pregunta por el quién solo cabe cuando se le supone a alguien. No es posible responder a esa pregunta por acá. Mira la otra definición. Del Seminario 17, la otra afirmación de Lacan. El sujeto del discurso no se sabe en tanto sujeto que sostiene el discurso. Quien no sepa lo que dice, pasa. Siempre nos las arreglamos. Pero lo que Freud dice es que él no sabe quién lo dice. No es posible saber quién. La pregunta por el quién viene de la filosofía del sujeto, de la egología, que presupone a alguien, una sustancia, soporte de un pensamiento, ¿sí? Sí. Aquí no hay quién. No hay quién. Es una máquina operando acéfalas. A mí se me había ocurrido una respuesta que ahora vislumbro en la línea de lo que estás diciendo. Y que me parece que esa articulación, digamos, es un efecto, digamos, del propio campo significante, ¿no? Pensándolo desde dónde, pensándolo incluso desde Freud. Cuando Freud habla de que las asociaciones se dan por contigüidad, por semejanza, por homofonía, etcétera, etcétera. Bueno, si nosotros nos dejamos de lado eso,
uno podría pensar que esa articulación de ese saber está, por supuesto, a la espalda del sujeto, es el sujeto, nadie es responsable de ello, sino que es el efecto del propio campo significante, como que el enjambre significante genera un campo, ¿no es cierto?, que hace que se establezcan, por así decir, las relaciones y los cruces que nosotros vimos, por ejemplo, cuando eso se formaliza en el estudio sobre la carta robada, sobre el repartitorio de la carta robada, llegada a las últimas articulaciones. ¿Y eso quién lo hace? Es cierto lo que vos decís, nadie lo hace, eso piensa, eso se hace, eso se produce como efecto de la articulación significante, es un efecto de el enjambre significante, digamos, que se va asociando a espalda de todo sujeto. Por lo tanto, no puede haber responsabilidad. Perfecto. De acuerdo, ¿sí? ¿Te parece que por ahí iría, digamos? Perfectamente. Sí. Bueno. ¿Sí? Bien. Bueno, Flavia, ya estamos en hora. Si te parece, vamos Sí, a... sí. Muchísimas gracias a ustedes.